Aquí sí que hay una ruta esencial establecida. Porque claro, lo han visto. La presencia de la mezquita, Catedral Mezquita de Córdoba, es como un pilar muy fuerte para toda la provincia realmente. Para toda esta zona de España que visitamos con mucho cariño, donde seguro tenemos, lo sabemos bien, muchísimos amigos y que aunque conocen sus callejas, sus símbolos, estoy seguro que van a ser sorprendidos por nuestros dos sabios. Estoy convencido de ello. Maestro Enrique, bienvenido como siempre, buenas noches. Bien hallado, comandante. Buena noche y asombrosa noche. Ah, te veo muy... ¿Por qué? Hombre, porque tú y yo fuimos testigos de un asombro. Así es como conocen en la provincia de Córdoba a toda una serie de fenómenos forteanos. ¿Recuerdas, no? No recuerdo ahora, Enrique. Un asombro. Un asombro que tuvo como protagonista a Javier Sierra. Ya empieza desvelando intimidades. Cuidado, ¿eh? Nunca más íntima que esa. Ah, sí, pero ¿se puede contar algo o no? El protagonista sabrá. Oye, yo no sabía Si no, nada yo de esto, acabaré soltándolo. Mi mala memoria... Bueno, vale. ¿Y qué es un asombro en Córdoba? Un asombro son todo tipo de fenómenos en la provincia de Córdoba, fenómenos forteanos, de repente apariciones tipo ovni o de criaturas extrañas, y en la provincia, en la capital no, hay un montón de relatos de ese tipo que recoge José Manuel Morales Gajate en libros como este, que ya ha sido colaborador de Cuarto Milenio. Sí, claro. Y nos ha mostrado en Cuarto Milenio varias de las casas encantadas, que te diré que Córdoba para mí es la capital, la ciudad que por kilómetro, no, una de las ciudades, perdón. Ah, porque ya está diciendo. Excluyo Toledo Me lo has dicho y varias probablemente alguna veces. otra, que por kilómetro cuadrado tiene más casas encantadas, poltergeist, etcétera. Bueno, estaría en lucha con Toledo y Granada, desde luego, ¿no? Con Toledo, sobre todo. Granada no tendría tantas. Recuerda que ha recogido, sobre todo al principio del Cuarto Milenio, muchísimos casos, facultades Claro. que antes fueron. Aquí en Córdoba mucho. Pero bueno, si os parece, como decía, porque lo me ha dejado descuadrado, como siempre el maestro, hablando de ese asombro que yo ahora mismo no recuerdo, claro, mi memoria, pero si queréis luego lo contáis, al final. Chan, ta, chan. Sí, la boda de Javier. Claro. Pero ¿cuál fue? Bueno, luego me contáis. Yo de verdad... Oye, Javier celebró su boda, de la que tú y yo fuimos testigos. Claro. No ha en podido la- callarse ni 2 minutos, ¿eh? O sea, ¿te das cuenta? O sea, ha ido al punto personal. Javier está al borde de autodespedirse de esta sección. Sí, irme a programas del corazón. Totalmente. Lo que pasa es que amas tanto el misterio que aquí estás para enseñarnos. Y en el caso de Córdoba, Mezquita. bueno, no solo mezquita, o sea, es que yo creo que hay que centrarlo. Córdoba es una de esas ciudades fundamentales del occidente europeo. Desde la época de los romanos, que era la capital de la Hispania ulterior, donde nació Séneca, entre otros grandes, hasta evidentemente esa época gloriosa a partir del siglo VIII con Abderramán I, que cambia el perfil de la ciudad y la convierte en la capital del mundo. Una ciudad, Iker, que en aquella época, estamos hablando de hace más de 1000 años, se iluminaba por la noche, tenía iluminación nocturna. ¿Cómo? ¿Cómo hacía? No, con fuego, pero las calles estaban iluminadas. Era la única del mundo que estaba iluminada por la noche. También la primera de la península ibérica que estuvo asfaltada, porque se habían traído precisamente de Siria, de Irak, las técnicas de asfaltado de las calles que vienen de la antigua Mesopotamia. Y luego fue concentración de una cantidad, que eso luego lo repasaremos con Enrique, una cantidad de intelectuales, de personas avanzadas espectacular. Para que te hagas una idea, en el siglo X tenía la biblioteca pues, más grande del mundo después de la de Alejandría, 400.000 volúmenes que pudo reunir Al-Hakán II, el hijo de Abderramán III, donde había puesto al frente de la biblioteca, esto también es muy moderno, a 2 bibliotecarias de las que sabemos los nombres, Lubna y Fátima, y cuyo catálogo, para que te hagas una idea, eran 40 tomos, el catálogo de los libros que tenían esa biblioteca, donde venía una pequeña descripción, una síntesis, el título, el autor,
y también de dónde procedía, porque aquel Al-Hakam tenía espías para que compraran libros en Damasco, en Bagdad, en el Cairo. Un foco intelectual increíble, mundial. Increíble. Un tipo fantástico, que además era hijo de una navarra. Sí, Al-Hakam II, efectivamente. Por parte de madre tenía toda una ascendencia cristiana, es decir, era la mejor síntesis a nivel mundial en ese momento de lo que eran las culturas, porque al mismo tiempo él, como otros grandes de ese califato cordobés, protegieron también a los judíos, y luego si quieres hablamos de los judíos, porque Córdoba fue el rien ne va plus de todo el Andaluz y de todo el mundo. Y está bien que empecemos hablando de Al-Hakam II, porque fue el que embelleció más la mezquita de Córdoba, que yo creo que efectivamente es hacia donde van los pasos, ¿no? Sí, hacia donde van los pasos. Sí. Que está ahí a tiro de pájaro y cuidado, según la leyenda, conectada subterráneamente con la mezquita. Ah, porque teniendo en cuenta que estamos hablando, es verdad, muchas veces nos dicen, oye, la provincia, bueno, ya haremos. Pero estamos centrándonos, evidentemente, en las urbes, en las ciudades. Este es el motivo de esta sección. Venga, entramos en la mezquita. Entremos. ¿Y qué tenemos que ver? Lo primero, nos encontramos ante la mezquita más grande del mundo después de la Meca. Es decir, estamos hablando de una estructura colosal, 22.400 metros cuadrados de mezquita, incluyendo el patio de los Naranjos. Pero tiene una anomalía que la hace singular desde el primer momento, y es que no está orientada a la Meca. Todas las mezquitas del mundo están orientadas hacia la Meca, salvo esa. Y hay ríos de tinta que han corrido en estos siglos sobre por qué Abderramán, cuando funda la mezquita, no la orienta definitivamente hacia donde debería estar. Una de las teorías dice que como ellos venían de Siria, de Damasco, y en Damasco y en toda esa zona la Meca queda al sur, ellos orientaron la mezquita al sur y no al sureste, que es donde está la Meca. Otros incluso han prolongado la línea de orientación de la mezquita hacia el desierto del Sáhara, un misterioso punto perdido en el desierto del Sáhara del que no sabemos. Han hecho una ortotecnia. Han hecho una ortotecnia para tratar de averiguar a qué podía estar orientado. No sabemos, pero podemos intuir. Otros, en cambio, han llegado a decir que lo que hizo Abderramán fue aprovechar las estructuras previas, el templo romano a Jano, al dios Jano, o la iglesia de San Vicente, la basílica de San Vicente, que se descubrió hace unas décadas, o ¿no? Incluso otros previos que lo califican como lugar de poder excepcional, como hemos visto en otros sitios. Se construye templo sobre templo sobre templo. Siempre, siempre el mismo ónfalo, siempre el mismo ombligo, siempre. Ahí construimos. Y no sabemos remontándonos a dónde. Pero fíjate que Al-Hakam, que fue el hombre que moderniza y embellece la mezquita que había construido Abderramán I, no se atreve a reorientar la mezquita. Sigue manteniendo la tradición antigua y no sabemos muy bien por qué. Sobre eso no hay escritos, no hay tradición. Y es el gran enigma de la mezquita de Córdoba, porque los muertos que hay enterrados allí, los muertos islámicos que hay enterrados, sí están orientados hacia la Meca correctamente. Es la primera gran anomalía. Es la primera, es una estructura que tiene 19 puertas, también es curioso que tenga tantas puertas, sobre todo viniendo del templo de Jano, que era el dios de las puertas en la antigua Roma, ¿no? En el mundo clásico. Recordemos por qué Jano, porque Jano era bifronte, pero bifronte significaba, fíjate, San Juan. Los dos San Juanes están uno en un extremo del año y el otro en el otro. De alguna manera, 24 de junio, 24 Doble de cara, junio. ¿no? Para que todo el mundo... Claro, son las dos puertas al cosmos, las dos puertas de la Tierra. O sea, es la dualidad. Decía Borges en un cuento que se llama La búsqueda de Averroes, que las columnas de la mezquita, que son las que le dan realmente su carácter, tenían algo mágico que él llamaba el zahir. El zahir eran las vetas de las columnas que magnetizaban al visitante y lo dejaban allí atrapado en una especie de lapsus de memoria. Y algo de eso hay, porque cuando uno pasea por ese bosque de columnas, el mundo desaparece
y solamente puedes tener mirada para ese bosque domesticado, ¿no? que es el que hicieron allí los musulmanes. Es curioso porque hay 888 columnas de origen. El 888 es un número místico, es un número que pero tiene más que místico. ¿Qué podríamos saber de eso? Pero, hombre, mira, nada más, fíjate cuál es el símbolo de Al-Ándalus y del Ándalus también en el Magreb más importante, el octógono. O sea, una estrella, una doble estrella, 2 cuadrados, representa mucho. Es el número místico por excelencia en muchas tradiciones. Místico a nivel oculto, pero dentro del Islam es esencial. 888. El 8. El 8. Pero aquí se repite no casualmente, por tanto, No. imaginamos. No. Claro. Es verdad que cuando se hacen las obras en las que se inserta la catedral dentro de la mezquita, muchas de esas columnas desaparecen. Hoy no son 888, no son 888, hay unas 80 columnas menos, 808 por lo tanto, pero aún así siguen siendo muy impresionantes y no hay 2 iguales, que eso también es otra de esas características curiosas que tiene la mezquita, y muchas de ellas proceden del derribo del templo romano anterior. Muchas son columnas romanas, como aparecerán muchas columnas romanas en las estructuras de las casas cordobesas. No hay que olvidar que la ciudad bebe de esa ese templo época. inicial tuvo que ser fastuoso. Fastuoso, impresionante. Dicen las leyendas que Abderramán lo hizo en 2 años, cosa que es técnicamente imposible, o las leyendas mienten para ensalzar a Abderramán, o Abderramán, como dicen otros, aprovechó realmente la estructura previa y lo que hizo fue acondicionarla para sus nuevos intereses. Sí, pero tela marinera. Todos los que hemos visto eso es un prodigio. O sea, en 2 años uno dice, es imposible, salvo que se tenga ayuda sobrenatural. Y hay alguna Más referencia. Simbología antigua, Enrique. Simbología o elementos o códigos dentro de la mezquita. Dentro de la mezquita, Figuerías. muchísimos. Ha hecho referencia, Javier, a todo el simbolismo numérico. Vamos a ver, la mezquita hay algo muy esencial, y es que contiene lápidas, contiene inscripciones, contiene todo tipo de simbolismo, pero simbolismo de lo más diverso. O sea, contiene tumbas de personajes de muchas épocas. Bueno, fíjate, impresiona tanto a Fernando III el Santo cuando conquista Córdoba y la vuelve cristiana, impresiona tanto la mezquita que misteriosamente, porque ahí también hay otro enigma histórico, no la derriba, no la tumba, sino que la mantiene. Derribó todas las del Ándalus, menos esa. Y allí terminarían siendo enterrados grandes personajes también de la historia cristiana, como por ejemplo el Inca Garcilaso de la Vega, Sí, hombre, el famoso claro, cronista del Perú, ¿no? Periodista de su época. Exacto. O Luis de Góngora, por ejemplo, también está enterrado en la mezquita. Es decir, que ahí hay una serie de indicios que han sacralizado. Qué mixtura, ¿no? Exacto, qué mixtura tan fantástica. Bueno, quizá la más sorprendente es la que ocupa el ángulo suroeste, si no recuerdo mal, de la mezquita, que es el que hoy se conoce como el Sagrario de la Mezquita. Los turistas no suelen entrar ahí. El Sagrario de la Mezquita es un lugar que fue adaptado en el Renacimiento con una serie de frescos de pintura mural que son las más importantes de Andalucía, en donde hay una pintura de Cesare Arbasia del siglo XVI que es una última cena. Una última cena, Enrique e Iker, bastante misteriosa porque contiene un elemento que solamente hemos visto en el Panteón de Reyes de León, de San Isidoro de León, que es ese copero que acerca el grial a Jesús. Por alguna razón desconocida, porque es una anomalía en la historia del arte, ahí en el siglo XVI, este descendiente intelectual, me refiero, de Leonardo da Vinci, incluye a este copero llevando el grial. Pero lo curioso es que el copero o el grial en San Isidoro en León es conocido, se ha hecho célebre. Hombre, pero este no. Hipercélebre. Está en la portada del libro de nuestra amiga sí, pero Margarita que Torres. Este no es conocido. Es un copero desconocido, No. un portador del grial desconocido Totalmente. en Córdoba. Bueno, Arbasia, que era del Piamonte, era turinés, sin duda llegó a Córdoba influenciado por la Última Cena de Leonardo da Vinci. Hay muchas
correspondencias entre la Última Cena de Leonardo da Vinci y ese mural del sagrario de la Mezquita Catedral de Córdoba. Por ejemplo, los 3 personajes que están en un lado de la mesa que no miran a Jesús de Nazaret y en el que se autorretrató Leonardo en Milán, aparece también en esta composición. Está Juan el Amado inclinado sobre Jesús en el centro. Y... Sí, pero no parece tan absolutamente femenino como Leonardo. No tanto, es verdad. Porque en Leonardo hay duda de si es Juan, un Juan gay, o es María Magdalena como de la discípula predilecta disfrazada de Juan. Y ahí es donde está el asombro, lo voy a contar ya porque Enrique lo ha soltado. Ahí es donde está el asombro de ese lugar. Yo no tenía ni idea de la existencia de esa pintura. Hasta que un día, por culpa de Paloma Gómez Borrero, buena amiga de los 3, sí, me insistió en que ya tenía que casarme con mi novia, con Eva, que es cordobesa, ¿no? Y me dijo que por qué no me casaba en la mezquita de Córdoba, que era el lugar esencial para hacerlo. Así que me acerqué a la mezquita, donde casan es en el sagrario. Ahora voy hilando. Claro, sí. donde casan es en el sagrario. Y yo le puse una condición a Eva. Yo solamente me casaría un 24 de junio, por aquello de San Juan, el día del solsticio de verano. No puede ser de otra forma. Claro. Así que entré a ver al cura, al párroco del sagrario, con esa idea, sabiendo que no iba a tener esa fecha disponible. Y oye, la única que tenía era esa fecha. Y además el hombre se me queda mirando y me dice: usted ha venido aquí, porque había leído uno de mis libros, La Cena Secreta, usted ha venido aquí por la última cena. Yo digo, ¿qué última cena? Y fue cuando me condujo al altar mayor, me mostró la última cena de Cesarea Arbasia, vi todas esas concomitancias, esas correspondencias con Leonardo da Vinci. ¿Alucinaste? Y ya no pude dejar de casarme en ese lugar. Enrique, siempre hila fino el maestro. ¿Ya nos arrastró? Sí. Oye, hila fino el maestro siempre, ¿eh? ¿Qué más cosas hay que ver de la mezquita, maestro? Muchas, pero es que yo no la conozco. Hablabas de una columna de oro, ¿verdad? Bueno, sí, bueno. Más que una columna de oro, lo que se llama la cadena de oro del Mihrab. Esa cadena de oro resulta que está recortada. O sea, este oro, y le falta buena parte. Y es que dice la tradición, que parece que tiene absoluto fundamento histórico, que por toda una serie de peticiones tenían que ir recortando pedazos de oro para pagar toda una serie de favores. Entonces es una columna completamente recortada. Que yo no le conozco esoterismo, aunque esoterismo está todo repleto, sobre todo la quibla. La quibla, que Javier conoce bien, la quibla es... el lugar más sagrado de la mezquita. Es de lo que se debería alinear con la Meca. Que no. Ahora, es un lugar que te colocas. Yo he ido allí con gente ajena a cualquier cuestión esotérica y le he pedido: a ver, colócate ahí, cámbiate de sitio. Y muchísimas personas notan que ahí hay algo especial porque hay una línea energética. No sé si tú lo has Ese magnetismo del que hablabas antes, Javier. Sí, bueno, magnetismo que es obvio en cuanto cualquiera entra ya en el patio de los Naranjos y lo atraviesa en dirección al interior de la mezquita. Ese magnetismo influyó desde el minuto 1 de la puesta en marcha de la mezquita catedral, ¿no? Fíjate, en el siglo IX, por ejemplo, fue el lugar que decidió un vecino nativo de Ronda, pero afincado en Córdoba, un vecino de la ciudad, para hacer una primera prueba de vuelo. El primer hombre que voló lo hizo sobre la mezquita de Córdoba en el siglo IX, es decir, llevaba 100 años la mezquita en marcha. Se llama Ibn Firnas, era matemático, químico, alquimista, tenía en su casa una especie de planetario donde proyectaba luces con los movimientos de las estrellas. 6 siglos antes de los famosos grabados de Da Vinci. Exactamente. Y lo que hizo fue, con 42 años, se subió al minarete de la mezquita y desde allí, con una estructura que él se había construido, se lanzó y llegó al suelo ileso. Fue el inventor del paracaídas
Y unos años más tarde, con 62, 63 años, se fue a la Ruzafa, que es donde hoy está el Parador Nacional de Córdoba, a lanzarse con un traje de seda lleno de varillas, con una estructura muy particular, lanzarse desde allí y sobrevolar durante 12, 13 minutos toda la ciudad hasta terminar tomando tierra, casi estrellándose, se partió una pierna con aquel traje de vuelo, que es en realidad un prototipo de la primera ala delta, y descubrió que le faltaba a aquella estructura cola. Todos los que habían intentado antes volar lo habían hecho imitando a los pájaros, haciendo el aleteo de las alas, que es imposible, y poniéndose una cola en la parte de atrás. Él no lo hizo, él se saltó totalmente aquel esquema y logró volar. ¿Y queda algún recuerdo de este hombre? Queda un recuerdo muy interesante, porque sobre el río Guadalquivir hoy existe un puente moderno que recuerda a Infirnas. Ese puente presenta en su estructura, en el centro de la estructura, lo que parece una figura humana, y sus dos óculos, sus dos grandes alas, imitan a esas alas que había inventado Infirnas. En el mundo musulmán y en el mundo islámico, Infirnas es muy conocido. El aeropuerto de Bagdad, el aeropuerto internacional, lleva su nombre. En los libros de texto de todo Oriente se habla de Infirnas como el hombre que aprendió a volar primero por delante de Montgolfier con sus globos, o de los hermanos Wright. Y es en España, 1000 años antes, casi. Y es en España donde no sabemos nada del volador cordobés, ¿no? Exacto, y es en España donde no sabemos nada. Pero junto a este personaje hay otros increíbles, ¿no? Por ejemplo, Fátima de Córdoba. Fátima de Córdoba es una maestra sufí, una erudita máximo, misteriosa, porque ella fue la gran mentora de Ibn Arabi. Ibn Arabi es uno de los grandes poetas del mundo islámico, que pasa por Córdoba y se encuentra con Fátima cuando ella tiene 90 años. Y dice en sus escritos Ibn Arabi que aquella mujer de 90 años que manejaba el poder espiritual del sufismo tenía la cara tan sonrosada que él se azoraba mirándole el rostro. Decía que era muy hermosa, muy joven para tener 90 años. Con 90 años. Con 90 absolutamente. Años. Pero es un gran ejemplo del poderío del sufismo en Al-Ándalus. O sea, tiene una fuerza, pero no solo tiene una fuerza... ¿Qué es el sufismo en Al-Ándalus? El sufismo es la mística del Islam. Es decir, no es la parte solo esotérica, interna, sino la parte mística, la conexión. Es la continuidad de antiguas tradiciones incorporada en el Islam, pero incorporada... o sea, de forma muy clara, muy firme y muy permanente. Pero es que Al-Ándalus, el Al-Ándalus español, ha sido el gran prodigio, no solo de todo el Islam, sino de todo el mundo en su época. No ha habido lugar del mundo donde haya habido más sabios, más científicos, más inventores, más alquimistas, más místicos poderosos. ¿Y hablamos de qué época, Enrique? Estamos hablando de la época del califato. Claro. Del califato. Es decir, antes del año 1000 ya empezó la cosa. Es que saliendo de la mezquita, evidentemente uno puede recorrer Córdoba y encontrarse con la sinagoga de la ciudad, que también es un lugar fastuoso, pequeña sinagoga, lleno de inscripciones, Es la única sinagoga, de hecho, que se conserva, que claro, que se conserva en Andalucía y que merece la pena una visita. Inscripciones, códigos. Eso es, todo eso está ahí, ¿no? Y muy alejado, digamos, de la zona de la mezquita, en uno de los arrabales de Córdoba. Yo recomiendo también otro lugar que es un auténtico espectáculo poco conocido, que es la iglesia de San Lorenzo. La iglesia de San Lorenzo es de esas iglesias que se construyeron sobre mezquitas derribadas por Fernando III el Santo, las pequeñas mezquitas alrededor de la gran mezquita. Y hace poco, en 2007, terminaron las tareas de restauración de su techumbre. ¿Qué apareció en esa techumbre? Apareció representado el capítulo 12 del Apocalipsis, con 20 serafines y 30 dragones
dragones Sí, que están combatiendo en una lucha increíble entre el bien y el mal, representadas de una manera absolutamente única en la cristiandad. Hay otros lugares, otras iglesias con esos dragones, por ejemplo, en Robledo de Chabela, en Madrid, en fin, en otros muchos lugares, pero como esta iglesia de Córdoba, que está en uno de los arrabales, como digo, ninguno. Sigue siendo una ciudad de sorpresas, como tantas ciudades mágicas españolas, capa sobre capa, y de vez en cuando una obra, una instalación, ¡pum! Claro, es que la mezquita ha ocupado, lógicamente, es una sombra muy grande, lógicamente, repito, sobre esta ciudad en concreto, pero vamos despidiéndonos, Enrique. Claro, la Córdoba encantada, y la Córdoba fantasmal, y la Córdoba espiritual extraña. Y de las leyendas. Exacto. O sea, estamos hablando de prodigios. Hay también, se sospecha, no, hay evidencias de una Córdoba subterránea. Insisto, por ejemplo, ese supuesto que como no hay en toda ninguna ciudad evidencia. mágica, Enrique, como en toda ciudad mágica, hay una especie de espejo subterráneo. Casi toda. Bueno, incluido Madrid. De Madrid no hablamos, y en Barcelona tampoco. Hay menos al menos referencias. Pero no solo eso, sino debajo de la Plaza de las Tendillas hay muchas evidencias de que hay un lago que, según un oficial de cultura del ayuntamiento, eso lo publicó hace como 30 años en una entrevista, él recorrió a partir de la casa de un antiguo alcalde, pudo entrar y había estalactitas y estalagmitas. Y él tenía un proyecto de crear ahí un espectáculo como el de las cuevas del Drac. Debajo de Córdoba. No se puede visitar ese lugar, No, pero te voy a dar pero te voy a dar un último lugar para los amantes del misterio que sí pueden visitar en Córdoba, ¿no? Que es el Museo de Julio Romero de Torres. En fin, el gran Julio Romero de Torres, el pintor cordobés que pintó por una mujer antonomasia. morena. Sí, claro, evidentemente. Era hijo, yo no sé si se lo sabías, del director del Museo Arqueológico de la ciudad, de Rafael Torres. No. Claro, que también es otro lugar lleno de grandes maravillas. Bueno, pues Julio Romero de Torres tiene en ese museo varias obras que son, en fin, casi un canto al esoterismo, ¿no? Por ejemplo, Nuestra Señora de Andalucía, en la que se ve a una mujer que es la cartulina, una bailaora de la época suya, de principios del siglo XX, rodeada de símbolos peculiares, una especie de orante que pone las manos como si fuera una adoración egipcia, unas representaciones de Eros y Tánatos, de una pareja dándose un beso y de un entierro en el otro lado del cuadro. En fin, hay unas claves que él, ¿sabes de dónde las bebe? De su gran amigo Valle Inclán. Valle Inclán, en fin, que es quizá el más esotérico de nuestros escritores patrios, que publicó en 1906 La lámpara maravillosa. Un libro que te marcó profundamente. A mí sí, porque alguna de mis novelas bebe mucho de ello, ¿no? Pero en el caso de Julio Romero de Torres también le marcó extraordinariamente. Ambos, Julio Romero y Valle Inclán, eran también afectos al espiritismo y a las conexiones con el más allá. Y todo eso se puede ver en la obra que se conserva en Córdoba como en ningún otro sitio del mundo. No hay tanta obra nunca reunida en ningún museo ni colección privada del mundo como en ese Pues fijaos. lugar. Dime, Enrique. No, porque es que ha mencionado a Eros y Psique. Y resulta que en el Alcázar de Córdoba hay toda una serie de mosaicos de la época romana increíbles, bellísimos, pero el más importante en contenido esotérico, hay por ejemplo Polifemo y Galatea, que están representando aquel tiempo remoto en el que los gigantes, resultantes de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los dioses, que eran todos machos los que habían, se unían a las mortales, eran seres medio monstruosos. Pero está Eros y Psique, que es una representación perfecta de las pruebas, de los trabajos, como los trabajos de Hércules, las pruebas iniciáticas por las cuales tiene que pasar el alma para consolidar su inmortalidad. Que se les hace a ustedes la sección corta, que yo interrumpo mucho y todo eso, he intentado. Uno siempre tiene que aprender, porque es verdad, aquí los que saben son los maestros. Bueno, maestro y... Escudero. Escudero, exactamente. Pero, en fin... En este caso, gran caballero, porque... Mira, vamos a cerrar. Además, tuve conexión hace poco, qué maravilla, con Carlos Pascual,
que dirigía esta mítica colección de libros negros. ¿Y cuál puede ser el emblema de Córdoba? Aquí nuestros compañeros lo han puesto, pero aquí se une Julio Romero de Torres, pintor con tintes también esotéricos y misteriosos, y claro, esa mezquita de la que hemos hablado. Yo solo pondría un elemento más. Vamos a dejar una foto, está en Madrid, pero es tan refinado. Antes de ellos, antes de la mezquita, el pueblo íbero en Córdoba dejó cosas impresionantes en un lugar como Baena. Está la Leona de Baena, o el León de Baena, que yo siempre, lo pueden visitar en Madrid, yo siempre... El Museo Arqueológico de Madrid. Claro, yo siempre lo he considerado como un Ferrari de la antigüedad. Sí. No puede haber algo más aerodinámico, más absolutamente moderno, y tiene 3000 años. Y era en esa tierra, donde, por cierto, en Córdoba, podíamos hablar de Mitra, de Cabra, de un montón de cosas. Por ir a la provincia tenemos que hacer una serie aparte, chicos. Del triángulo de los suicidas. Sí, y fijaos esa... En la Leona. En la Leona, también emergiendo en Córdoba. Es decir, antes de la mezquita... La Leona de la Rambla. La Leona de la Rambla. Y antes de ese templo romano que tuvo que ser impresionante por la reutilización de su material, antes, esa cultura extraña, los españoles que fuimos dejaron joyas, muchas en Córdoba, muchas, pero esta Leona de Baena es que es un espectáculo. Si pueden, la ven. Maestros, muchísimas gracias a los dos. Seguimos aprendiendo cada semana y esto es un lujo y un lujo asiático en estos tiempos que corren. Gracias. Hasta la próxima. ¿Cuál será la próxima?